Bueno, este vídeo tal vez lo tenía que haber grabado en el inicio del curso de Keepas, pero no lo hice, así que lo tengo que hacer ahora. Vamos a activar el doble factor de autenticación en Keepas, pero lógicamente utilizando su propio sistema. No podemos utilizar, por ejemplo, Google Authenticator para hacer esto. En este caso, Keepas tiene su propio sistema y hoy os enseño cómo activarlo y cómo funciona en caso de que quieras usarlo. Bueno, primero que os voy a enseñar cómo se activa en caso de que vayas a crear ahora mismo una base de datos nueva. Y como segunda opción os voy a enseñar cómo activarla en caso de que tu base de datos ya exista y quieras utilizar este sistema. Yo voy a ser sincero, actualmente no utilizo doble factor de autenticación en mi base de datos de Keepas, pero bueno, hago el vídeo para que aprendas a utilizarlo y así puedas opcionalmente usarlo sí o no. Venga, a estas alturas estaréis viendo el escritorio de mi ordenador y lo que voy a hacer es abrir Keepas. Abro Keepas y en este caso lo que voy a hacer es generar una base de datos nueva. Eso lo podemos hacer desde este iconito de aquí o si no le damos a archivo y nuevo. Vamos a generar una base de datos nueva. Ok. Nos pregunta dónde queremos generar esta base de datos, ¿vale? Entonces, en este caso, la voy a guardar temporalmente en el escritorio. Daros cuenta que esto es solamente una prueba, luego lo voy a eliminar todo. Venga, selecciono el escritorio y le doy a guardar. El nombre, por cierto, no lo he dicho, se llama base de datos, me parece correcto. Venga, le doy a guardar. Acto seguido me pida que inserte una contraseña para esta base de datos que va a ser 1, 2, 3, 4. Recordad utilizar siempre contraseñas seguras, más de 8 dígitos con letras, números, mayúsculas y si es posible caracteres extraños. Repito la contraseña, 1, 2, 3 y 4. Vale, y en este caso ya, en esta misma ventana, vamos a activar el doble factor de autenticación. Luego, en la parte final del vídeo, os enseño cómo funciona o cómo se usa, ¿vale? Tranquilos. Venga, en este caso voy a activar esta opción que es mostrar más opciones avanzadas. Hago un clic encima y fijaros que aquí tenemos la opción de generar un archivo de clave o proveedor, ¿vale? Así que vamos a marcar esta opción. Y en este caso aquí pone ninguno. Obviamente pone ninguno porque todavía no hemos generado un archivo clave. Por lo tanto, vamos a darle aquí al botoncito de crear, ¿vale? Vamos a crear una llave. Venga, se nos abre un asistente para crear claves de doble factor de autenticación. Y en este caso tenemos dos opciones, compatible con versiones antiguas de Keepas o con las modernas, ¿vale? En este caso nosotros ya utilizamos Keepas 2, así que vamos a utilizar la opción recomendada. Acto seguido le damos a aceptar y se nos abre este pequeño cuadrito. Aquí lo único que hay que hacer es poner el ratón encima de este cuadrito de aquí y moverlo hasta que la barra de abajo se ponga de color verde, ¿vale? Fijaros. Ahí lo tenemos, ¿vale? Aquí se ha generado esta barra de color verde y le damos a aceptar. Bueno, pues ya hemos generado nuestro archivo llave, ¿vale? Así que este archivo llave lo tenemos que guardar. Por defecto se llama base de datos, pero le podemos poner el nombre que nos dé la gana. En mi caso le voy a poner llave de mi base de datos. Y fijaros que tiene extensión KX. Dicho esto, ¿dónde lo vamos a guardar? Pues venga, nuevamente lo voy a guardar en el escritorio. Por ejemplo, ¿vale? Daros cuenta que esto lo voy a eliminar luego todo. Es solamente un ejemplo para que lo entendáis, nada más. Selecciono el escritorio y le doy a guardar. Vale, y acto seguido ya para terminar de crear la base de datos con su llave, con su doble factor de autenticación, etcétera, le doy a aceptar. Le digo que sí, que en este caso quiero utilizar una contraseña débil y le vuelvo a dar a aceptar. Ya está. Como veis, en mi base de datos en Keepas se ha abierto. Aquí están las categorías que suele generar Keepas por defecto con un par de llaves de ejemplo y la base de datos está creada. Vale, le voy a dar aquí arriba a guardar, ¿vale? Por si acaso, y la voy a cerrar. Archivo y cerrar. Vale, al cerrar el Keepas, fijaros que aquí en el escritorio tengo una base de datos nueva y una llave. Esta base de datos, para abrirla voy a necesitar la contraseña, que es 1, 2, 3 y 4. Pero aparte también voy a necesitar esta llave de aquí. Sin esta llave, por mucha contraseña que tengas, nunca vas a poder abrir la base de datos. Por lo tanto, ahora, si quisieras, esta llave la podrías guardar en cualquier carpeta de tu ordenador. Pero claro, eso tampoco sería demasiado seguro. Si alguien la encuentra, finalmente va a poder abrir tu base de datos. Por lo tanto, una opción sería, por ejemplo, guardarlo en un disco duro externo, en un pendrive. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, voy a coger un pendrive, ¿vale? Un pincho,
lo voy a introducir en su ranura. ¿Vale? Fijaros, ahí se ha abierto mi pendrive y dentro de este pendrive voy a guardar mi llave. Voy a hacer un clic derecho, cortar, y aquí en el pendrive voy a hacer clic derecho y pegar. Repito que esta llave la podéis guardar donde os dé la gana, incluso dentro de vuestro ordenador, en alguna carpeta oculta o donde os dé la gana. Incluso en la nube la podríais guardar dentro de una carpeta de Drive teniendo Drive instalado o otro tipo de nube, Dropbox, lo que fuera. Vale, ya guardada la llave dentro del pendrive, voy a cerrar el pendrive y voy a desenchufar el pendrive, ¿vale? Ahora, la llave de esa base de datos está aquí, ¿vale? Este es mi doble factor de autenticación. Por lo tanto, ahora os lo demuestro. Voy a abrir la base de datos, hago un doble clic encima y me pide la contraseña, lógicamente. Y le doy 1, 2, 3 y 4. Y si le doy a aceptar, me dice que no puede abrir la base de datos, que falta algo. Por lo tanto, le damos a aceptar. Entonces, fijaros que aquí tenemos la opción de archivo clave o proveedor. Por defecto, ese archivo clave estaba guardado en el escritorio. ¿Y qué pasa? Que ese archivo clave ya no está en el escritorio. Por lo tanto, ahora lo que tengo que hacer es enchufar el pendrive. Enchufo el pendrive, aquí veis que nuevamente se ha abierto la ventana del pendrive y dentro está la llave. Entonces, ahora aquí lo que tengo que hacer es darle a esta carpetita de aquí. Le doy a esta carpetita y ahora en este explorador que me sale tengo que irme a ese pendrive. Por lo tanto, aquí en la barra lateral selecciono unidad USB O y aquí está mi llave. Por lo tanto, selecciono la llave, le doy a abrir. Ya he puesto la contraseña y la llave y si le doy a aceptar, la base de datos se abre. Bueno, en este caso no se ha abierto porque yo la tengo configurada para que se minimice de manera automática, pero si yo me voy al área de notificaciones, aquí tengo mi KeePass, le voy a hacer doble clic encima, ¿dónde está? Aquí. Hago un doble clic y fijaros cómo la base de datos realmente sí está abierta. Ya está, habéis aprendido a generar un archivo llave que sin la cual no podemos abrir nuestra base de datos. Y ese archivo llave está realmente en nuestro pendrive. Sin esto no puedes abrir esa base de datos, ¿vale? Este es nuestro doble factor de autenticación. Yo realmente esto no lo uso, pero en caso de que seas un poco friki o tengas algo que de verdad es importante que tengas bajo seguridad, pues esta es una muy buena opción. Vale, ya os he enseñado a generar un archivo llave para una base de datos que acabamos de crear. Pero ¿qué pasa si yo ya tengo una base de datos creada previamente? Bueno, esto es muy sencillito, ¿vale? Lo vamos a hacer, venga. Voy a cerrar esta base de datos, archivo y cerrar, y lo voy a eliminar todo. Vale, acto seguido voy a abrir mi base de datos real, ¿vale? Voy a hacer un doble clic en KeePass, me voy a la carpetita para abrir y ahora en el explorador voy a seleccionar mi base de datos, que en mi caso está en documentos, personales míos, KeePass, contraseñas y base de datos y le doy a abrir. Aquí voy a abrir mi base de datos, voy a poner mi contraseña. Si la contraseña es correcta, la base de datos se abre. En mi caso, repito, que se minimiza de manera automática. Hago un doble clic encima y se abre. Vale, y ahora, en esta base de datos que aquí ya veis en el lado izquierdo que hay un montón de categorías y un montón de llaves, es mi base de datos real. Si yo quisiera activar el doble factor de autenticación con una llave key y esa llave key meterla en un pendrive o en una nube, por ejemplo, pues entonces, para eso es muy sencillito. Nos vamos a archivo, nos vamos a cambiar la clave maestra, ¿vale? Y se nos abre esta ventana y fijaros que aquí tenemos la opción de cambiar la contraseña de la base de datos. Esto ya os lo enseñé en un vídeo previo, pero si yo, aparte de cambiar la contraseña, también quiero añadirle una llave key, activo esta opción, mostrar opciones avanzadas, y aquí es donde genero una llave key. Por lo tanto, marco la opción de archivo clave o proveedor, ¿vale? Le doy a crear. Selecciono una versión compatible con KeePass 2, con las versiones modernas, le doy a aceptar, nuevamente muevo el ratón hasta que la barra se vuelva de color verde, ¿vale? Ahí está, le doy a aceptar y ahora ya está generada la llave, así que ¿dónde la quiero guardar? Pues venga, ahora directamente la voy a guardar en el pendrive. Por lo tanto, voy a insertar el pendrive, ¿vale? Me voy a la unidad O y todavía no he eliminado la llave anterior de la base de datos, así que voy a eliminar esta llave. ¿Vale? Le digo que sí, que la quiero eliminar y ahora tengo el pendrive totalmente vacío. Por lo tanto, ahora en esta ventana del explorador de Windows selecciono la unidad O y aquí le voy a cambiar el nombre y voy a poner key de mi KeePass 2 y le doy a guardar, le doy a aceptar y aquí, como veis, tenemos la opción de
para tener que abrir nuestra base de datos, usar simplemente una llave key o una llave key y contraseña. Me está diciendo que yo estoy dejando mi base de datos sin contraseña y eso no lo quiero hacer, ¿vale? Así que, ¿está seguro que desea utilizar una contraseña maestra vacía? Y le digo, no. ¿Por qué? Porque quiero que tenga contraseña y llave key. Por lo tanto, voy a escribir nuevamente mi contraseña, ¿vale? Repito la contraseña y ahora tenemos contraseña y llave key. Y le doy a aceptar. Me insiste en que la contraseña que tengo es insegura, pero no es así. Os aseguro que mi contraseña es bastante segura y le digo que sí. Ahora me pregunta si deseo guardar los cambios, le digo que sí, que voy a guardar los cambios 2 veces. Vale, y atención, en este caso me sale un pequeño aviso diciéndome que esto es incompatible con la sincronización que os enseñé a configurar previamente con un pequeño plugin, ¿vale? Yo le voy a dar a aceptar y no pasa nada. Y me dice que, lógicamente, la sincronización falló. Vale, ahora me está diciendo por qué ha ocurrido este error, por qué es incompatible. Me está diciendo porque la contraseña de mi base de datos tiene que ser exactamente la misma contraseña que la que utilizamos para hacer la sincronización, ¿vale? Así que realmente sí podríamos hacer que funcionara. Así que nada, le damos a aceptar y por ahora ya hemos terminado. Vale, ahí fijaros que en mi pendrive tengo mi llave de acceso, ¿vale? Ahora está el pendrive metido, voy a cerrarlo pero sigue metido y ahora voy a cerrar la base de datos y voy a volver a abrirla. Venga, le doy a abrir, selecciono la base de datos, vale, y ahora fijaros, si yo ahora desactivo el pendrive, ¿vale? Lo tengo en la mano, está desactivado y aquí meto la contraseña y le doy a intro, no me va a dejar abrir la base de datos porque el pendrive está desactivado. Ahora, si yo activo este pendrive, lo inserto, ya está metido, ¿vale? Fijaros que se me ha abierto la ventana, lo cierro, ¿vale? Le doy a aceptar y ahora que sí está el pendrive metido, le doy a aceptar y lógicamente mi base de datos se abre. Repito, mi base de datos se minimiza de manera automática porque lo tengo configurado así. Pero fijaros que aquí está mi base de datos abierta y esta vez tiene el doble factor de autenticación habilitado. Bueno, una opción súper interesante, ¿vale? Pero es verdad que yo no la uso. Yo ahora voy a deshacer este pequeño entuerto. Para ello, lo que voy a hacer es aquí irme a archivo, me voy a ir a cambiar la clave maestra, voy a cambiarle la contraseña, voy a repetir la contraseña y esta vez no voy a marcar la opción de mostrar opciones avanzadas. Simplemente le voy a dar a aceptar. Le voy a decir que sí, le voy a dar a guardar. Y fijaros que esta vez, como le he quitado la llave maestra, sí me permite hacer la sincronización con Google, ¿vale? Pero ya he deshecho la opción de tener una clave maestra en un pendrive, por ejemplo. Bueno, un vídeo un poco complejo, en el fondo es muy simple, pero es verdad que explicar esto es un poco complejo, pero que yo creo que lo vais a entender perfectamente. Bueno, pues como siempre, pediros que os echéis un comentario debajo del vídeo, que haciendo comentarios ayudáis mucho a crecer el canal, muchas gracias. Si no lo habéis hecho todavía, también podéis suscribiros en el canal de App Vera y que recordéis que debajo de ese enlace de suscripción, justo debajo, tenéis la posibilidad de hacer este curso de KeePass desde el principio hasta el fin. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!